Pues buenos días a todas y a todos los funcionarios de la administración municipal, pero sobre todo los ciudadanos interesados en este tema que hoy nos siguen. Mm, Creo que es pertinente recordar que estamos aquí eh, no por un capricho, ¿cierto? No por una idea repentina de este concejal, sino que todo esto es el resultado de un proceso. Y dado que o sea, creo que hace falta permanentemente recordar los procesos que nos han traído a la Medellín que es hoy en día. Hace 25 años más o menos empezaban a nacer en la ciudad de Medellín las primeras barras populares. No fueron las primeras barras que existieron porque aquí ha habido una tradición barrista. En el caso del Medellín, pues desde la danza del sol en los 70s, en los 80s, 90s vivimos la aparición de dos grandes barras que eran la Putería Roja y el Escándalo Verde, y posteriormente vimos el nacimiento de la Resistencia Norte y la Barra Los del Sur, y de manera, digamos, transversal han estado siempre lo que son estas organizaciones barristas de la ciudad, que son Asobdim y Ubanal. Entonces, esto no es nuevo, ¿cierto? Esto viene de un proceso que ha tenido momentos importantes, pero que en particular en los últimos 20 años ha visto cómo tanto las barras como las instituciones públicas han poco a poco perdido la desconfianza y aprendido a trabajar de la mano. Atrás quedaron en la ciudad en las épocas del barrismo, digamos, de las barras bravas, del barrismo violento, del barrismo incluso que tenía casi que por consigna principal el enfrentamiento con la autoridad. Hoy tenemos por un lado, unas barras mucho más maduras y yo espero que ahorita, cuando sea la oportunidad de hablar de los líderes barristas, se den cuenta la calidad de discurso que tenemos hoy en día y que incluso lo comparen. Busquen por ahí en YouTube y escuchen a líderes barristas de otros países y van a ver la calidad de barristas que tenemos en la ciudad. Pero también hemos visto que desde la administración municipal, ¿sí? Tanto funcionarios, digamos, que van y vienen, estos de libre nombramiento y remoción, pero también funcionarios de carrera han aprendido, han entendido la importancia del fenómeno barrista en nuestra ciudad y han entendido que logramos mucho más trabajando con ellos que contra ellos. Hacemos mucho más colaborando que señalando. Hacemos mucho más cooperando que intentando cada uno por su lado llevarse pues como su punto. En este proceso, que ha tenido altibajos, de todas maneras ha habido grandes hitos que yo creo que vale la pena señalar y tal vez el primero, y puede ser repetitivo quienes me han escuchado en esto, pero hace ya unos 15 años, cuando la administración se acercó decididamente a las barras, surgieron dos programas muy buenos, que son eh, por parte pues de la hinchada del Medellín, Aguante Musical, que deriva en la aparición de la mejor banda de música barrista que hay en el país, que es la Murga del Indigente. Y en el caso del Nacional, los hinchas hicieron una apuesta más por la literatura, y por eso tienen ellos este muy buen programa, muy buen proyecto, que es Con la pelota en la cabeza. Señalo esos dos como hitos, porque 15 años después siguen existiendo, pero no son las únicas cosas que han pasado. Y si bien ha habido momentos de enfrentamiento y de dificultades, pues la verdad es que la consolidación de estos procesos nos llevó hace ya 4 años, en 2017, a construir de manera colectiva una política pública. Y es importante, esta política pública no la escribí yo en una hojita en 2 días, encerrado en mi oficina. La escribió un equipo de personas, se consultó con las barras, se consultó con los equipos, se invitaron periodistas, sociólogos que han estudiado el tema, y finalmente, gracias a eso es que tenemos una política pública que, insisto, fue aprobada de manera unánime por un consejo en el que al principio había concejales que aún decían que ojalá cerraran el estadio para acabar con todos esos gamines, y que terminaron eh, apoyando y reconociendo el valor de esto. En el mismo sentido, y pues aquí cito a una persona en particular, el general Acevedo, nuestro hoy secretario de Seguridad,
Cuando empezamos este proceso, él era el comandante metropolitano de la policía y en una conversación privada que tuvimos, y qué pena general que cuente esto, él me dijo, concejal, yo al principio no creía, como comandante de la policía no creía y me daba miedo esa iniciativa de volver a llevar a los hinchas al estadio, de volver a permitir que asistieran a un clásico, tanto hinchas rojos como hinchas verdes, y el general me dijo, terminé convencido, general, concejal. De modo pues que estamos ante un proceso largo, con altibajos, pero que en los últimos años ha tenido un gran éxito y cuenta con un compromiso decidido por parte de las barras populares y organizadas de la ciudad. Uno de los retos que nos fijamos cuando empezó esta administración, y yo lo pude hablar con algunos secretarios y creo que incluso lo expusimos en la discusión del plan de desarrollo, era que ya es momento de que la cultura del fútbol no se quedara simplemente alrededor del estadio Atanasio Girardot y en los días de partido, sino que era el momento de que la cultura del fútbol fuera y regara los territorios de la ciudad. Puede sonar un poco maluco decirlo, pero yo creo que tiene más presencia territorial en esta ciudad el barrismo que la institucionalidad. Muchas veces los barristas, los combos que conforman las barras, llegan a lugares donde a la institucionalidad, incluso a la policía, pues le queda difícil ir. Y por eso yo creo que incluso ahora que no estamos yendo al estadio, tenemos que ver esa idea de llegar a los barrios como una oportunidad enorme en medio de la pandemia. No podemos simplemente pensar que como no hay fútbol, entonces no vamos a implementar la política pública de cultura de fútbol. No podemos pensar que como no hay fútbol, entonces esas decenas de miles de jóvenes desaparecieron. Decenas de miles de jóvenes que muchos de ellos han encontrado justamente en el barrismo una familia a la cual pertenecer, una plataforma de iniciativas, una forma de ayudar a sus territorios o a sus comunidades. Entonces, nuevamente, el hecho de que no haya ingreso al fútbol no significa que no haya una cultura de fútbol en la ciudad y no significa que debamos o podamos dejar huérfanos los programas que han permitido a miles de jóvenes de la ciudad hacer algo por sus vidas o por sus territorios. Nuevamente quiero recordar que la política pública de cultura de fútbol está basada en algo muy importante y es la corresponsabilidad. Es entender que esto no depende simplemente de los hinchas, no depende simplemente de los clubes, no depende simplemente de la alcaldía, sino que es un trabajo realmente mancomunado. Y puede sonar cliché, puede sonar lugar común, pero hemos demostrado, ¿sí?, en 10, 15 años en la ciudad de que esto es posible si lo trabajamos de manera conjunta. Y el otro gran pilar de la política pública, diría yo, compañeras y compañeros, es que en Medellín ya nos permitimos ir mucho más allá de simplemente hablar de fútbol en paz. ¿Listo? Por supuesto que es muy importante el fútbol en paz, pero es que aquí en Medellín ya tenemos fútbol en paz. Los índices de sucesos malucos, de agresiones, de peleas colectivas dentro del estadio y alrededor han disminuido drásticamente en los últimos 5 años. Entonces ya estamos hablando de algo más que el fútbol en paz, ya estamos hablando de cómo las barras organizadas, las barras populares, los hinchas en general y todos los actores que hay alrededor del fútbol son o somos más bien actores de cambio, actores de transformación de vidas y de territorios. ¿Por qué recuerdo esto? Porque es importante que mantengamos viva la esencia de qué es la política pública de cultura de fútbol. Y finalmente, y esto no es uno de los pilares, sino uno de las condiciones de éxito de la política pública de cultura del fútbol, es un andamiaje institucional, un organigrama, una lista de responsables y corresponsables que al final lo que nos deben permitir, y yo quiero insistir en esto, es que esta política pública no dependa de que esté o no esté aquí el concejal Daniel Carvalho o el concejal Jaime Cuartas o el concejal Carlos Alberto Zuluaga, que hoy me acompañan en esto. La gracia de la política pública, compañeros, es darle un nivel
a estas cosas para que ya no dependa del concejal X o Y, sino que sea realmente una obligación de la administración municipal, una obligación ojalá, digamos, interiorizada y sobre todo una herramienta para que los ciudadanos, y aquí me dirijo a los líderes barristas y a los miembros de las barras, la política pública es de ustedes, son ustedes los principales y únicos defensores de esto. Los demás, pues pasamos por acá, entramos y salimos, pero quedan ustedes. Digo esto porque no quiero que suceda que, dado que hay un distanciamiento político enorme entre la administración municipal y yo, no quiero que suceda que, no, es que la política pública de Carvalho, entonces que, ¿cierto? No le paremos volar, no señora. A mí lo último que me interesa es mi protagonismo, pueden borrarme de todo, pueden no seguirme invitando a las reuniones que hagan de fútbol, no tengo problema con eso, pero que por favor no se deje morir la política pública de cultura de fútbol. Un segundo, yo comparto aquí. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Para empezar, ¿qué dice el plan de desarrollo que aprobamos hace un año en este consejo? ¿Cierto? Tiene tres grandes actividades, o tres grandes indicadores más bien, y unos responsables. Entonces, hay unas acciones barristas en los territorios, hay un indicador que es general, que es la implementación de la política pública de cultura de fútbol. Y ojo, porque si la línea base era 20% con todo lo que hicimos en la administración pasada, para poder cumplir este indicador de 60% en esta administración, hay que esforzarse si realmente queremos cumplirlo. Y finalmente hay un tema de unos encuentros alrededor de la cultura de fútbol. Entonces, fíjense que estos tres indicadores están principalmente en cabeza de la Secretaría de Seguridad y este otro en cabeza de la Secretaría de Juventud. Igualmente quiero hacer este repaso por el tema presupuestal. ¿Sí? En la administración pasada se destinaron alrededor de 3.000 millones de pesos para ese tema. En esta administración se había hablado de 2.500 millones, más o menos repartidos mitad y mitad entre seguridad y juventud, pero hoy en día no es clara la asignación presupuestal, ¿cierto? Hay una cantidad de secretarías que son corresponsables de esta política pública que, por un lado, y uno lo ve en las respuestas, ni sabían, ¿sí? Y como ni sabían, pues no tienen realmente un programa, un proyecto, un funcionario, un esfuerzo, un presupuesto destinado a este tema y eso tenemos que resolver. Listo. Quiero que vean en esta imagen, todas estas son las dependencias que tienen responsabilidad con esta política pública según lo que aprobamos en el Consejo. Listo, entonces está la Secretaría de Seguridad como principal líder, está el INDER de Medellín como un corresponsable directo y hay corresponsables según las líneas de la política pública donde están cultura ciudadana, donde está juventud, educación, desarrollo económico, salud, sapiencia, Telemedellín, la Comisión Fílmica y el mismo ITM. ¿Qué sucede cuando uno tiene una política pública social como esta, que está llena de transversalidades y de corresponsables? Se vuelve fundamental el tema de la coordinación y la articulación. ¿Listo? ¿Qué habíamos resuelto desde el punto de vista del diseño de la política hace 4 años? Que tenía que haber un actor, ¿sí? Tenía que haber un actor, que voy a dejar de compartir esto. A ver, dejar de compartir, perdón. Tenía que haber un actor, que no, ya, que hiciera el papel de articulador, ¿cierto? Y el que patinara eso con todas las secretarías. Ese es el coordinador de la política pública de cultura de fútbol. Y hay que decirlo, compañeros, la persona que ocupa ese cargo actualmente, que es Juan Guillermo Morales, que estábamos muy contentos de que llegara allá porque era alguien que desde la personería de Medellín había seguido permanentemente el proceso, pues hoy en día se encuentra sin los dientes necesarios, sin el nivel, digamos, necesario para ser este articulador. En otras palabras, señor secretario de Seguridad, a Juan Guillermo lo tienen borrado de esto.
hay iniciativas de las que él apenas se viene a enterar por redes sociales, hay reuniones de coordinación o de planeación a las que él no es invitado. Entonces allí empezamos a ver algo que a mí me preocupa actualmente, y es que la política pública, al parecer, no es relevante para esta administración. Vemos esfuerzos aislados, vemos un par de secretarios, como es el secretario de Juventud y el secretario de Participación, que se interesan en esto, pero son esfuerzos aislados todos. Uno ve incluso, lo habla con los barristas, y yo espero que ellos ahora nos hablen de esto, aparecen iniciativas que no tienen eh, el impacto, la coherencia o la continuidad con procesos viejos. Entonces, a mí me encanta que Alejandro Mata y Juan Pablo Ramírez se interesen por este tema. Muy bacano. Pero no se está dando cumplimiento a esas acciones articuladas y coordinadas que pretendía la política pública de cultura de fútbol, y ahí hay una preocupación. ¿Sí? Uno lo ve en las respuestas. Educación no tiene nada al respecto, en Sapiencia ni se habían enterado, de desarrollo económico no nos dicen nada. En el caso de Secretaría de Salud habíamos empezado hace un año con una iniciativa interesante de abordar el tema de consumos problemáticos. Yo entiendo perfectamente pues que en medio de la pandemia que hay, este tema haya pasado a ser, digamos, secundario o terciario para la Secretaría de Salud. No la juzgo por eso, pero fíjese usted, secretaria, en este punto, pues como para poner el ejemplo, eh, si el enfoque era consumos problemáticos, pues yo estoy seguro, señora secretaria, de que por un lado, pues el problema no ha desaparecido, pero probablemente ha aumentado. Hemos hablado de los problemas de salud mental derivados de la pandemia y de la cuarentena, de la misma ausencia de este escape que es para nosotros ir al estadio. Entonces estoy muy seguro de que el tema de consumos problemáticos ha empeorado. No tiene nada que ver entonces con la pandemia, con la solución del coronavirus, pero sigue estando ahí el problema, y es una oportunidad para abordar un tema que de todas maneras, señora secretaria, está en la obligación misional de su dependencia. Igualmente, se lo menciono a la Secretaría de Educación y su par en Sapiencia, los problemas que nos llevaron a ponerlos a ustedes como corresponsables en esta política pública no han desaparecido, siguen estando ahí, y por eso no podemos simplemente, digamos, ignorarlos o dejarlos de lado. Entonces, allí yo les pido, en primer lugar, y esto se lo digo primero al secretario de Seguridad, señor secretario, necesitamos que usted retome el liderazgo en este tema. En la administración pasada solíamos tener en la mesa de convivencia que se hace cada 8 días, en el comité, solíamos tener presencia del secretario de Seguridad o de un subsecretario. Hoy en día no es el caso. ¿Listo? Entonces, si en las mesas donde se discute esto terminamos todos mandando al delegado, del delegado, del delegado, del practicante, se pierde el nivel, se pierde el interés y se pierde se manifiesta más bien la falta de interés o de voluntad política para esto. Yo le pido al señor secretario y a los demás corresponsables que por favor le den a Juan Guillermo Morales, en este caso, el poder, la voz que necesita para realmente poder articular esto. Y Juan Guido va a estar simplemente siendo alguien que está intentando atrapar noticias y que lo siguen excluyendo de las reuniones, entonces la política pública no está funcionando. Creo entonces que vale la pena, y si ustedes quieren lo hacen en una reunión entre ustedes, o citamos a la Comisión Accidental de Cultura de Fútbol, pero hay que aclarar el organigrama, ¿sí? Hay que aclarar quién hace qué, y hay que aclarar cuál es el papel de Juan Guillermo como coordinador, que hoy en día no está funcionando. Y además tenemos que aclarar si hay secretarías que no estaban en la política pública, como por ejemplo la de participación ciudadana, y está tan interesada en esto, entonces hay que meterlo en el organigrama y hay que aclarar qué hace. Pero no puede ser, señor secretario, iniciativas espontáneas, chispazos. Ay, es que se me ocurrió, ay, es que los barristas me están pidiendo, entonces voy para allá. Si no hacemos esto de una manera coordinada y que tenga coherencia con la política pública, entonces no es una política pública,
¿cierto? Son iniciativas, acciones y ya. Y yo les pido que ahorita en su presentación me aclaren el tema presupuestal, ¿cierto? ¿Cuánto realmente vamos a invertir durante este periodo? ¿Cuánto vamos a invertir este año? Y sobre todo, ¿en qué? Teniendo en cuenta pues la particularidad del momento en que nos encontramos. Creo además que tenemos que ser innovadores y aquí le pido también ahorita a los líderes barristas que se van a manifestar cómo pueden estas organizaciones sociales, estas fuerzas vivas de Medellín, contribuir, cómo pueden ser actores importantes también en la solución del problema que estamos viviendo. Ahorita hablábamos de la cantidad de gente que está andando sin tapabocas en este momento, para ponerles un ejemplo. ¿No será que podemos apoyarnos en las barras populares organizadas de la ciudad para transmitir mensajes de cultura ciudadana, de autocuidado? Si ya tenemos en todos los barrios de la ciudad cientos y miles de estos jóvenes, de estos actores, ¿por qué no apoyarnos en ellos para transmitir los mensajes que requiere un momento tan difícil como este de la ciudad en términos de comportamiento y de cultura ciudadana? Por ejemplo, ahí les dejo una de las ideas. Igualmente, y ya aquí voy a avanzar un paso, es un hecho y este es como el gran objetivo que tengo con mi equipo de trabajo para este año. Es un hecho que tenemos que escalar las ambiciones y los propósitos de esta política pública a nivel metropolitano. La cultura de fútbol no se detiene en las fronteras municipales. La cultura de fútbol es realmente un fenómeno metropolitano. En todos los municipios del Valle de Aburrá hay barras y combos de las barras. Entonces necesitamos ampliar la mirada a lo metropolitano y es por eso que, y pues públicamente quiero agradecerlo, la subdirectora de Seguridad y Convivencia y Paz del área metropolitana del Valle de Aburrá, la señora Laura Alcaraz, ha estado muy interesada y hemos venido trabajando con su equipo para que la cultura del fútbol entre a ser parte de los hechos metropolitanos. De esta manera podrá entrar a ser parte de la política pública metropolitana de seguridad y convivencia. Yo le agradezco de verdad a la subdirectora y la idea es que este año podamos tener resultados en ese aspecto. Voy a pasar a otro tema, compañeros, y es el hecho ya sí de el regreso a los estadios. A todos nos hace muchísima falta ir al Atanasio Girardot. Como decía ahora el concejal Carlos Zuluaga, este es un escenario de muchas cosas, pero sobre todo de diversidad. En el Atanasio Girardot uno reconoce la enorme y la rica diversidad que tiene la ciudad de Medellín. En el Atanasio Girardot yo he podido conocer de cerca personas que en otras circunstancias nunca más las hubiera conocido y por eso es que soy tan defensor de este espacio como laboratorio de ciudadanía y de cultura ciudadana. Tenemos un hecho y es que el virus no va a desaparecer este año, vamos a tener que seguirnos enfrentando a estos picos. Entonces, y aquí no tengo respuestas sino propuestas, tenemos que pensar, compañeros, en una forma de asumir esto. ¿Cuándo vamos a poder ir al estadio? Cuando no haya pico, ¿cuántos vamos a ir? Hicimos un piloto muy bueno de ingreso al estadio, queremos seguirlo replicando, entendemos, esto también está sujeto a los vaivenes de los picos de la pandemia, pero yo pienso que no podemos resignarnos a que entonces este año no vamos a volver al estadio nunca más. Yo creo que allí tenemos que seguir haciendo propuestas para ver cómo podemos, seguramente no vamos a ir 42.000 asistentes, pero sí tenemos que empezar a pensar cómo podemos ir progresivamente yendo al estadio. Y sobre todo, compañeros, y esto también le da a la administración, que tenemos un reto muy importante a mitad de año y es que va a ser la Copa América en Medellín. ¿Cómo vamos a enfrentar eso desde el punto de vista de la cultura del fútbol? Simplemente vamos a esperar a que esos sean partidos a puerta cerrada y que la gente los vea por televisión o vamos a desarrollar algún tipo de iniciativas, de propuestas para que la Copa América se viva no solo por televisión. ¿Será que vamos a poder ingresar al estadio en ese momento? Tengan en cuenta que los comerciantes del estadio, que han sido de los comerciantes más golpeados, por eso que hay gente que lleva un año sin poder vender un mango biche a la salida del estadio o una cerveza. Ellos estaban contando desde el año pasado con la Copa América, pues como uno de esos motores económicos para ellos,
¿Qué les vamos a decir este año? ¿Nos vamos a resignar a que es una Copa América a puerta cerrada o vamos a intentar también hacer pilotos innovadores y obviamente seguros para que la ciudad disfrute otra vez de la cultura del fútbol? Mm, se me olvidó mencionar algo ahorita, pero no quiero dejarlo pasar, y es que también hace un año, señora Mabel de Telemedellín, habíamos hablado de lo importante que era recuperar del barrio a la cancha como un programa muy exitoso y muy como un depositorio de la historia del barrismo en la ciudad. Habíamos quedado en que íbamos a conseguir la plata, que íbamos a hacer el esfuerzo, no ha pasado nada desde entonces quiero que ahorita, por favor, la señora gerente del canal nos cuente qué posibilidades le ve a esto, eh, porque, insisto, si no visibilizamos los procesos sociales y culturales exitosos de todos estos jóvenes, entonces ellos van a perder la motivación y la ciudadanía no se va a enterar porque hoy el fútbol en Medellín o la cultura de fútbol en Medellín es reconocida por las demás capitales del país y por otras ciudades futboleras latinoamericanas. ¿Sí? Esto eh, no es cuento, no es maquillaje, no es una operación de marketing. Los procesos de cultura de fútbol de Medellín son famosos a nivel latinoamericano. Eso no podemos dejarlos morir. Quiero terminar, señoras y señores, pidiendo que apaguen el micrófono que hay por allá prendido, por favor. Raúl. Eh, Quiero terminar con una pequeña reflexión, ¿cierto? Que no tiene que ver ya ni con la administración ni con, ni con ninguna obligación, pero es una reflexión como hincha del fútbol. El fin de semana vimos un espectáculo un tanto bochornoso y fue que vimos al equipo local de Águilas Doradas jugando con 7 jugadores frente a un rival con 11 jugadores. Esto por temas de la DIMAYOR y de los compromisos con la televisión. Y yo creo que ya así como hinchas, y yo sé que aquí hay muchos, pues entre los funcionarios, los concejales, los barristas, somos dolientes del fútbol y hay que empezar a darle otra mirada pues al fútbol nacional. No es posible que se siga manejando simplemente como un negocio, como un negocio, además como un negocio manejado por una cofradía política, por una cofradía que no tiene legitimidad entre los colombianos. ¿Sí? A todos los colombianos nos encanta el fútbol, pero creo que todos estamos de acuerdo en que la DIMAYOR es una cosa muy mala, no tiene legitimidad esta institucionalidad y lastimosamente parece que está por fuera del control tanto de los políticos que queremos hacer algo por eso, como de los ciudadanos. Entonces terminamos siendo simplemente unos clientes descontentos de una empresa o de una entidad impenetrable, incontrolable. Ahí sí yo quiero dejar también como esa reflexión a que los hinchas del fútbol en todo el país tenemos que ser capaces de revolcar la forma en que hoy funciona la DIMAYOR, para que no sigan sucediendo esos eventos bochornosos como los del fin de semana pasado, en que en plena pandemia obligaron por plata, simplemente por plata, a un equipo a jugar un partido con solamente 7 jugadores. Yo quiero dejar hasta ahí, compañeros, simplemente con la petición, con la reflexión de que la política pública de cultura de fútbol, eso no es mío, eso no es de Carvalho, ¿cierto? Yo simplemente fui el canalizador de una cantidad de procesos e iniciativas que venían en la ciudad. Por favor, no castiguen la política pública de cultura de fútbol por castigarme a mí y por favor, articúlense los interesados y los que no están interesados, pero les toca porque son responsables, por favor, articúlense para sacar adelante la política pública. Dejen de hacer esfuerzos por separado. La articulación, además, tiene que hacerse a través del personaje que está delegado para eso, y es Juan Guillermo Morales. Si no lo hacemos de forma articulada, puede que se cumplan algunos indicadores, ¿cierto? Puede que se hagan cositas que cada secretario después pueda salir a decir yo hice esto, pero la política pública como tal va a estar en peligro. Les pido pues a los funcionarios que sean cuidadosos
con esto y le pido a los barristas que sigan siendo los vigilantes, ¿sí? Los vigilantes de la implementación de esta política pública que ustedes lo saben y espero que ahorita lo ratifiquen, ha sido exitosa y ha sido pertinente para ustedes y para la ciudad. Eso es todo, señora presidenta. Muchísimas gracias.